empresas familiares legendarias que fracasaron y cómo evitarlo. Bienvenidos al seminario que ninguna familia empresaria quiere tomar, pero que todas necesitan. ¿Cómo llevar tu apellido a la bancarrota en 3 generaciones o menos? Según estudios del Family Business Institute, solamente el 20% de las empresas familiares llegan a la segunda generación y el 10% o menos llegan a la tercera. Y en México estas estadísticas son mucho más tristes. Solamente el 12% llega a la segunda generación y el 6% a la tercera. Y el resto, bueno, pues terminan en la portada de un periódico o en historias de terror para videos como este. Vamos a hablar de lo que se conoce como la maldición de la tercera generación. La primera generación construye, la segunda mantiene, la tercera destruye. No es una profecía, es una estadística y te voy a compartir diversos casos. Como la Schlitz Brewing Company, que pasó de ser la cerveza más consumida en los Estados Unidos a desaparecer. Porque un nieto, sí, un familiar de la tercera generación, decidió que ahorros y un cambio en los ingredientes era optimización de procesos. Obviamente los consumidores notaron el cambio en la cebada, el lúpulo o lo que sea que fuera y nunca más compraron ese producto. Imaginen la escena, el abuelo fundador en su lecho de muerte diciendo: no vayan a joder la empresa. Y el nieto haciendo modificaciones al logo, cambiando fórmulas y haciendo disrupciones digitales porque así lo manda la innovación y la modernización de la industria. Sí, esas grandes planificaciones en la Riviera Maya definitivamente echaron por la borda lo que había construido 2 generaciones con trabajo arduo. Datos duros. El 60% de las fallas se deben a diferencias de comunicación intergeneracionales y el 25% de los fracasos a que las siguientes generaciones no se preparan lo suficiente para darle continuidad a la empresa familiar. Traducción: nadie quiso aventarse la incómoda conversación de que el hijo o el nieto, si no tenía la capacidad de organizar correctamente una cena familiar o una reunión del fin de semana, mucho menos iba a poder dirigir correctamente una empresa de más de 250 empleados. Las empresas familiares mueren de la misma manera que se derriten los helados en el desierto del Sahara. Creo que ya tienes una idea de por qué sucede esto. Vamos a ver casos emblemáticos de fracasos en empresas familiares. Y aquí hay una frase icónica: el nepotismo es como el alcohol. En pequeñas dosis puede funcionar y alegrar la fiesta. En exceso, todo termina en peleas y caos. Caso 1. Schlitz Brewing Company. Esta empresa fue fundada en 1849 y para 1902 era la cervecería más grande del mundo. 3 generaciones después, uno de los nietos decide cambiar uno de los ingredientes clave de la fórmula, lo cual generó consumidores enfurecidos y estanterías llenas de la cerveza que hasta antes de ese momento era su favorita. Para 1982, es decir, casi 150 años después, vean eso, la empresa duró casi 150 años. Esta fue vendida por una fracción de su valor. La moraleja: cuando el valor de tu marca se fundamenta en la tradición, quizá no deberías de jugar con los ingredientes de ella solamente para comprarte un yate más grande. Caso 2. Gimbels. Esta tienda departamental, que en su momento fue la competencia más feroz de Macy's, fue fundada en 1842 y para 1986, sí, también casi 150 años después, se declaró en bancarrota por su falta de capacidad de adaptarse a los cambios en el mercado. Ojo, la empresa había sobrevivido más de 140 años, pero mientras Macy's se enfocaba en brindarles experiencias memorables a sus consumidores, los hijos y nietos de la segunda generación de Gimbels estaban peleándose por la oficina que tenía una mejor vista. Spoiler.
Ahora ya ninguno tiene oficina. Caso 3. El banco Barings. Este banco fue fundado en 1762. Repito la fecha, 1762. Financió las guerras napoleónicas y la compra del estado de Luisiana, sí, antes de que existiera Estados Unidos. ¿Qué es lo que causó su desaparición 233 años después? Un gerente llamado Nick Leeson y una familia capaz de tener los controles y métricas para poder medir su desempeño. Nick Leeson tomó una serie de malas decisiones, los dueños nunca lo supervisaron y aquí aplica una frase de que tu empresa puede sobrevivir a las guerras napoleónicas, pero no a un sobrino que tenga el acceso a la caja fuerte. Después de analizar más de 300 casos de empresas familiares que desaparecieron, hemos descubierto los 5 jinetes del apocalipsis familiar empresarial. Espero que tomes nota o que vayas preparando tu currículum para pedir chamba en otro lado, dado que tu empresa familiar desapareció. Causa 1. Nepotismo terminal. Y aquí lo que sucede es que la única razón para ser directivo es compartir el mismo ADN que el fundador, como en Saab Automobile, que llevó a que familiares sin experiencia empezaran a tomar decisiones clave que causaron la ruina de la empresa. Sí, la sangre es más espesa que el agua, pero no más espesa que la competencia. Causa 2. Planificación de la sucesión empresarial inexistente, o lo que le llamo el síndrome del avestruz en la empresa familiar. El que tu fundador escondas la cabeza bajo la tierra pensando que por obra y gracia del Espíritu Santo tu empresa familiar va a prevalecer es ser demasiado optimista. La mayoría de las empresas familiares no cuentan con un plan de sucesión formal. Cuando el fundador fallece, simplemente todo el mundo entra en caos. Empiezan a correr como pollos sin cabeza y es altamente factible que esa empresa termine tronando. Causa 3. Conflictos intergeneracionales. Como cuando el fundador se niega a soltar el volante a pesar de haber chocado 3 veces. O cuando los sucesores quieren hacer cambios radicales en una estrategia de empresa que ha venido funcionando. Recuerda, es clave mediar tradición e innovación. Y aquí un ejemplo está en la joyería Ratners, una joyería enfocada en vender estos productos a un bajo costo y que lograron ser accesibles para todo mundo. Podríamos decir que el hijo de la segunda generación lo hizo muy bien, pero después, por recomendación de un asesor, tuvo un comentario muy desafortunado respecto a sus propios productos. Simplemente dijo que eran baratos, prácticamente basura. Y eso que sonó para él como una broma, generó que al día siguiente los mercados dejaran de comprar sus productos y la empresa desapareciera en minutos. Ratners no representa la prosperidad. Y ahora que lo pienso, tiene muy poco que ver con la calidad también. La gente me dice, ¿cómo puedes vender esto por un precio tan bajo? Y yo digo, porque es una basura total. Eso literal fue un balazo en el pie. La prensa no perdonó las declaraciones del CEO. Y sí, literal, el mercado siguió a esas declaraciones. ¿Cómo su dueño puede decir que su producto es una basura? Para 1991, la empresa había perdido el 80% de su valor. Causa 4. Falta de profesionalización e innovación. Y aquí hablaremos de Kodak, que aunque no era una empresa familiar, nunca supo darse cuenta que todo el proceso de la fotografía estaba migrando al mundo digital. Ellos quisieron quedarse con sus rollos y cámaras viejas. Y sí, imagínate si eso le pasó a Kodak. ¿Qué pasaría en tu empresa familiar? Creo que el efecto negativo se multiplicaría por cada primo que está en la nómina. Causa 5. Dilución del compromiso. Y esto tal vez va a resonar mucho contigo. Primera generación trabajaba 18 horas. Segunda generación trabajaba 8 horas con bonos. Tercera generación empezaba a chambear. La pasión se diluye a la par que las acciones cuando las siguientes generaciones pierden el hambre que tenía la generación original.
Ahora que ya saben cómo fracasar espectacularmente, tomen nota y presten atención de cómo evitar esta situación. Realmente no quiero que tu historia sea la próxima en este canal, o que si lo es, sea para hablar de casos de éxito. Antídoto 1. Protocolo familiar. Y no es un documento que deje claro quién se va a quedar con la vajilla antigua de la abuela. Este documento es un marco con reglas claras para dejar bien establecido las entradas, salidas de dinero, remuneraciones, compra de acciones y cómo vamos a evitar y resolver conflictos entre muchas otras situaciones. Las empresas familiares exitosas como Henkel o Merck tienen protocolos bien establecidos para evitar que las peleas en las cenas familiares terminen en los tribunales. Antídoto 2. Meritocracia implacable. Sí, el apellido te da acceso a la empresa familiar. Tu desempeño te brindará permanencia. En Michelin, que es una empresa parcialmente familiar, todos los que formen parte de la familia que quieran trabajar ahí tienen que trabajar en otras empresas y demostrar ciertas credenciales antes de que puedan trabajar en el negocio familiar. Aquí la traducción es: sí, hijo, te amo muchísimo, pero no lo suficiente para que truenes la empresa familiar. 3. Gobierno corporativo profesional. Y sí, si todas las personas en la mesa dentro de una reunión de consejo comparten el mismo apellido, algo estás haciendo mal. Las empresas familiares que están profesionalizadas como Lego o Hermes incluyen consejeros externos que están dispuestos a decirle no al fundador, pensando en el beneficio y la permanencia de la empresa, y no como los hijos que no le dicen que no a su padre por miedo a quedar fuera del testamento. Antídoto 4. Educación continua. Y no me refiero a enviar a los hijos a Harvard para que conozcan a otros herederos, sino a que se preparen con diplomados específicos para la profesionalización de su empresa familiar o que sean acompañados por un mentor para que tengan la preparación exacta a lo que su empresa requiere. Un programa como estos es el de empresas familiares en el IPADE en México o el de IMD en Suiza. Y sí, lo que queremos garantizar es la preparación correcta a lo que la empresa necesita, no a lo que el hijo quiere. Aquí la diferencia clave es entender la diferencia entre heredar y liderar. Antídoto 5. Un gran propósito transgeneracional. Las empresas familiares que han permanecido por varias generaciones tienen una motivación mucho más grande que el dinero. Quieren construir un legado. Faber-Castell es una empresa que lleva 8 generaciones fabricando lápices y donde la familia fundadora tiene una motivación mucho más grande que estar esperando su reparto de dividendos semestre con semestre. Pregunta incómoda para la familia. ¿Tienen un para qué que verdaderamente los inspire y los motive? ¿Solamente quieren mantener su nivel de vida? La buena noticia es que conocer estos patrones ya te pone un paso adelante que el 90% de las familias que tienen una empresa y que van caminando alegremente hacia el precipicio. La mala noticia es que reconocer el problema solamente es 10% de la solución. Hay que tomar acción. Recuerden que construir una empresa se lleva una generación, mantenerla una segunda generación y destruirla. Eso solo requiere una conversación familiar tensa o que el nieto se le ocurra una gran idea que eche por el traste lo que construyeron las 2 generaciones anteriores. Y sí, nieto, piensa antes de hablar. Elijan sabiamente. Si este video te provocó incomodidad o que empiezas a tener pláticas difíciles en tu empresa familiar, estrellita para mí. Logré el propósito. Y si quieres evitar ser parte de mi próxima serie, Empresas Familiares Extintas, temporada 2, espero que apliques las recomendaciones que viste en este video. Comparte en los comentarios qué dudas te surgieron y si crees que este canal te puede seguir generando valor, suscríbete. Te veo en el próximo video. ¿Estás listo para ser ese empresario de familia? Compártenos y comenta abajo cuáles son los primeros pasos que darías.